psicoestrellarme. Quiero que lo vea, no pensé en detenerme. Así me muestra por y darme. Consonante. Bueno, no pones tú también de tu parte. Pisa a fondo y deja ir el volante. Asonante. Que no tenga que yo nada. Bueno, lo prometido es deuda y aquí llega el análisis poético de Dolerme, de Rosalía. Pues nada, eso, que vamos a analizar Dolerme de Rosalía y con esto tengo dos objetivos. El primero es que la gente de secundaria y bachillerato pues se motive un poco con el tema del análisis poético, que sé que a veces se hace un poco pesado. Y el segundo es que la gente de a pie más adulta vea que en las canciones que escuchan el día a día pues también es muy útil utilizar el análisis poético, sobre todo para entender lo que escuchamos. Vamos a dividir nuestro análisis poético en tres partes: contexto de producción, análisis formal y análisis temático. Bueno, Rosalía publica esta canción en 2020. Tras el éxito de Malquerer y su altura internacional, básicamente podemos considerar todas sus letras y su música como un contenido de masas, un contenido popular. Es importante decir que su música se caracteriza sobre todo por la fusión entre el flamenco y lo urbano, la música urbana, pero que también incorpora, sobre todo en su próximo disco Motomami, estilos como el jazz, el reggaetón o el techno. Si yo tuviera que adscribir a esta Rosalía, la Rosalía del 2020, la Rosalía que acaba de salir del mal querer, la escribiría a la corriente neopopularista, sobre todo por esa intención que tiene siempre de aunar lo tradicional con lo novedoso, tanto a nivel lírico como a nivel pictórico. En cuanto al contexto social, hay que tener en cuenta, y esto es importantísimo, que Rosalía publica esta canción en plena pandemia. Guapa, la pandemia es para todos, no solo para nosotros. Venga, ojalá pilles el virus y revive. Y que en este momento hay una reconfiguración absoluta de todas las relaciones sociales. En concreto, los espacios sociales pasan a ser espacios virtuales y todo el ocio que las personas jóvenes podían llegar a tener en la calle acaban teniéndolo a través de sus pantallas, con lo cual creadores de contenido, músicos y artistas en general cobraron una especial relevancia, sobre todo en el bienestar de esta juventud que había vivido un suceso histórico traumático. Bueno, sobre la estructura formal podemos empezar por la estructura externa del poema. Creo que no vale la pena decir de cuántos versos o cuántas estrofas estamos hablando, porque al ser una canción, cada uno puede hacer una transcripción diferente al texto. Así que creo que en ese sentido lo vamos a dejar estar. Yo creo que lo que sí que es importante es decir que hay dos estrofas que sí que están definidas y que sirven de estribillo. El estribillo es una estrofa, un conjunto de estrofas que se repite durante el poema o el texto poético para dar unidad temática y formal al mismo. El uso del estribillo se remonta, en el caso de la península ibérica, a las cantigas, los villancicos, las jarchas, o sea que imaginaos el tiempo que llevamos con el tema de los estribillos. Y especialmente en el cancionero popular. Por eso y por otras razones a este tipo de música también le llamamos música pop. Métrica. Me encantan las plásticas que no pueden ni mover la cara. Shout out Carmen Lomana. Nos ponemos extensiones, uñas, pestañas en las tetas. Si nos lleva a la piscina en la primera cita nos ponemos waterproof. A ver, la métrica es rarita. Es que no hay por dónde cogerla. No es una crítica a Rosalía. Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito, pero Esto es completamente normal. Al final estamos intentando aplicar sistemas métricos poéticos que ya tienen una tradición pues muy extensa, que ya huelen un poquito a viejo, a canciones que son muy novedosas, que no tienen por qué seguir estos patrones. Aún así, he encontrado cosas que sí que se pueden sistematizar. A ver, podríamos decir que en la canción predomina el versolibrismo, es decir, la ausencia de métrica y de rima en general. Es algo muy típico de finales del siglo XX y siglo XXI, o sea que todo guay por esa parte. La rima es consonante la mayor parte del tiempo y los versos están en torno al endecasílabo, más o menos. Hay de 11, de 12, de 13, de repente uno de 7, otro de 6, bueno.
Hay que decir que Rosalía utiliza mucho la rima fácil, es decir, la rima que es que viene a partir de repetir idénticamente versos, y también hace mucho el tema de rimar con morfemas verbales y pronombres críticos, sobre todo en el estribillo. Por ejemplo, yo ya no sé por qué no quiere dolerme, estrellarme, quiero que lo vean y no piensen detenerme. Así demuestra que ha podido olvidarme. Si os fijáis, son todo infinitivos a los que les añade un me. Y luego una cosa que me tiene temblando es que a pesar de que no hay mucha coherencia métrica formal en general en el poema, el estribillo, las dos estrofas que hay, lo dan todo a nivel formal, porque la primera la primera estrofa se parece mucho, ojo, no cumple el esquema métrico al dedillo, pero se parece mucho a un cuarteto, que es una estrofa de 4 versos en decasílabos, si no me equivoco, con rima ABBA, que esto es un clásico de lo popular, del pop. Por eso, seguramente, el grupo ABBA se llama así. El tema es que la segunda estrofa tiene cosas interesantes, porque a mí me parece que se parece mucho a la cuadernavía o al tetrástrofo monorrimo. Que, a ver, ¿qué es esto? Esto es una estructura métrica medieval que utilizaba el mester de clerecía y que se caracteriza por ser una estrofa de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, que esto ya no lo cumple del todo porque tiene entre 12, 13, una 10 y tal. Pero con rima A, toda consonante. Y no sé, me parece que Rosalía hace algo muy parecido. Además, cada verso de la canción de Rosalía en esta estrofa se puede dividir en 2 hemistiquios, es decir, hay como una especie de cesura, lo cual también está en la cuadernavía. En este sentido, creo que puede ser así porque precisamente aquí Rosalía nos quiere explicar el trasfondo de una historia, que eso ya lo explicaremos en el tema, pero es que precisamente la cuadernavía era utilizada por los clérigos de la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, para explicar historias de una forma estructurada a quien lo leyera. Y en este sentido, creo que enseñar este estribillo a gente de secundaria, a gente de bachillerato, puede ayudar bastante a entender lo que es un cuarteto, algo que seguimos escuchando día a día porque es una estrofa muy popular, pero también a saber lo que es la cuadernavía, una cosa que cuando se les enseña a la gente de bachillerato, a la gente de secundaria, no llegan a entender muy bien porque es algo que se nos queda pues un poco lejos. Luego, voces del discurso. Yo creo que este poema es perfecto para hablar del sujeto poético y el objeto poético en el texto. Claramente en el poema se ve a un yo poético, un sujeto poético que se materializa a través de pronombres y a través de morfemas verbales, es decir, yo, me, tengo, etcétera, etcétera. Todo lo que signifique una primera persona del singular es una marca del yo poético. Ojo, y aquí hay que ver una cosa importantísima, y es que el yo poético no es el autor. Muchas veces cometemos el error de decir aquí el autor habla, aquí el autor dice, aquí el autor tal, pero la voz de la primera persona del singular es una estructura formal que el autor utiliza para distanciarse del poema. Sobre todo en análisis estructuralistas, como estamos haciendo ahora, no es correcto decir que el autor habla o dice algo, sino que la primera persona, el yo poético, es el que está hablando en el poema. Y luego también hay un objeto poético marcado y materializado con pronombres de segunda persona del singular como tú, te, pero también con morfemas verbales del mismo tipo. En cuanto a las figuras retóricas, podemos decir que no hay muchas en el poema, pero las que hay son muy importantes. Podemos dividir estas en formales y temáticas. Las figuras formales son, lo que yo he visto, paralelismos y aliteraciones. El paralelismo es la repetición estructural de un verso o una estrofa dentro del poema, y las aliteraciones son repeticiones de sonidos, de un mismo sonido dentro del poema. Vale, ¿por qué me parecen importantes estas figuras retóricas? Porque
me da la sensación de que ese caos que nos da la métrica en el poema se salva con estas dos figuras retóricas, porque estas son las que les da al poema melodía, ritmo, sensación de rima, etc. Y luego yo he sido capaz de ver solo una figura retórica temática, que es la alegoría. La alegoría es un conjunto de metáforas que se utiliza para explicar en una imagen o una secuencia reducida una secuencia más compleja o una historia más compleja. Y esto nos lleva directamente al tema de la canción, que esto es, la razón por la que yo estoy haciendo este análisis, porque es increíble. La canción muestra la historia de una relación tóxica que se está acabando porque el yo poético no puede aguantarla más. Eso se expone a partir de una alegoría pictórica donde el yo poético y el tú poético hacen una travesía en coche o en moto que acaba seguramente en accidente, aunque nosotros no lo veamos. La velocidad, la adrenalina y el propio vehículo se convierten en símbolos complejísimos de la toxicidad en la relación. El hecho de saber que pueden ir más rápido, que eso les puede generar una dopamina momentánea, les hace efectivamente arriesgar sus vidas y posiblemente acabar con un accidente fatal. Esto mismo ocurre con las relaciones tóxicas porque es la propia dopamina y la adrenalina de relaciones viciadas la que acaba terminando con ellas. Por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Bueno, pues aquí se presenta el poema con dos versos que a la vez refiere dos narrativas, las dos narrativas de la alegoría. Por un lado se refiere a que el yo poético en numerosas ocasiones, como en cualquier relación tóxica, ha tenido que ceder en sus gustos, en sus hobbies, en sus decisiones para complacer al tú poético. Pero a la vez está describiendo algo que suele ser bastante común en los vehículos, y es que el yo poético decide ponerse detrás en el vehículo, en los asientos de atrás, ya sea en la moto o en el coche, y así decide que el tú poético pueda poner, por ejemplo, la música que quiera. Esto claramente muestra tanto en la imagen poética del vehículo y de la travesía en coche o en moto, como de la relación, una subordinación entre el tú poético y el yo poético. Luego viene el estribillo que contiene el grueso de la alegoría. La primera estrofa dice así: yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para ver si consigo estrellarme, quiero que lo veas y no pienses en detenerme, así demuestras que has podido olvidarme. Aquí se ve muy bien la cuestión de las actitudes destructivas y autodestructivas en una relación tóxica, porque el yo poético se ve claramente en el verso acelero para ver si consigo estrellarme, a pesar de saber los riesgos que tiene acelerar, es decir, forzar la relación tóxica o seguir llenando la relación de actitudes tóxicas, lo hace por la dopamina momentánea que esa situación le genera. Luego dice, quiero que lo veas y no pienses en detenerme, así demuestras que has podido olvidarme. Aquí de alguna forma está retando al tú poético en una relación de dependencia. El yo poético le invita a seguir los pasos que está siguiendo ella para efectivamente llegar los dos al mismo sitio, que es el accidente, que es el trauma, seguramente el trauma psicológico y un final fatal para la relación. La siguiente estrofa dice: ¿o por qué no pones tú también de tu parte? Pisa a fondo y deja ir el volante, que no tenga que ir yo una vez más a buscarte, porque sé que no podrás atreverte. Aquí sigue con el reto hacia el tú poético y lo invita, efectivamente, como acaba la estrofa anterior, a hacer lo mismo que ella. Pero no solo eso, lo deja en una mala posición e incluso se ríe de él diciéndole que no tenga que volver a buscarte otra vez, porque sé que no te atreves a pisar el volante como yo y arriesgarte a acabar en accidente, es decir, a elevar el grado de toxicidad o a seguir con una relación que cada vez está más viciada. Claro, la imagen que se ha creado aquí es complejísima porque se nos presenta una pareja que va en moto o en coche por una carretera y que, bueno, en principio todo está bien, pero a medida que va pasando el tiempo, empiezan a acelerar. Esto, claro, genera por una parte
adrenalina, pero por otra parte inseguridad, lo que hace caer a los dos en un círculo vicioso, en una especie de competición en la que si uno acelera, el otro acelera más y acaba retando al otro a acelerar aún más, aunque esta persona no quiera. Esto claramente es un trasunto de cómo funcionan las relaciones amorosas a menudo y cómo éstas acaban acaban terminándose precisamente por esto, por forzar una máquina hasta el final, sabiendo las consecuencias graves que esto puede tener. Y ya la última estrofa acaba con la alegoría. Dice, deprisa, 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 que no sea mañana, me parto la camisa. Bueno, yo creo que esto tiene múltiples significaciones, tiene un significado bastante abierto. Yo os doy mi opinión. Creo que aquí el yo poético sueña con ir tan deprisa, es decir, si habíamos acabado la anterior estrofa con una competición de a ver quién va más rápido, a ver quién consigue ir más rápido, el yo poético ahora da un final alternativo a ese accidente, a ese final fatal. Y sueña con una travesía en la que se va tan rápido, tan rápido, tan rápido, que se acaba desafiando al tiempo. Y se crea esta imagen de ir hacia la puesta de sol e ir tan rápido que nunca llegas a ver el ocaso y que por tanto nunca llega a ser mañana. O sea, pasamos de tener un accidente fatal por la velocidad a conseguir una velocidad tan alta, tan alta, tan alta que la relación nunca se acaba y nunca llega a pasar el tiempo, creando también un significado complejísimo con la cuestión del devenir y el tempus fugit y las relaciones amorosas que terminan. Y claro, aunque el yo poético advierta a las otras mujeres indirectamente de lo que les espera con este chaval, es raro porque el yo poético se construye como una especie de femme fatal que admite haber participado a partes iguales en el juego tóxico de la relación. El yo poético también ha aumentado la velocidad y no solo eso, ha retado al tú poético a no quedarse en medio de la carretera. Claro, esto nos dibuja una descripción de una relación que no es muy usual porque a pesar de ser muy honesta, también da cuenta de que el yo poético también lo ha hecho mal. La propia persona que está describiendo los horrores de esa relación admite que ella también pues ha sido parte del mismo. Y nada, esto sería todo. Me podría extender más, pero yo creo que esto ya ha salido larguísimo. Así que nada, espero que os haya gustado. Que hagáis más análisis de canciones que escuchéis por ahí con los cascos en casa, etcétera, y que me sigáis viendo. Un beso.